Estamos ahora en el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 464. Verdadero Dios y verdadero hombre. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre, sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. De manera, y hasta allí el numeral 464, de manera que nosotros como cristianos debemos creer firmemente que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, no una mezcla confusa entre lo divino y lo humano, como lo querían falsear algunas herejías de los primeros siglos. Que Jesús se haya encarnado no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre. Y para poder adentrarnos en este misterio tenemos que hacerlo desde la fe, porque el Señor lo ha dicho, nadie conoce al Hijo, nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Padre se lo quiera revelar. Tampoco nadie conoce al Hijo sino a través del Espíritu. Nadie dice que Jesús es el Señor sino a través del Espíritu. Dios en su gran bondad, en su gran misericordia, nos da la oportunidad de conocerle. Nos da una vida en esta tierra para poder conocerle. Y la persona que conoce a Dios es capaz de responder a Dios. La persona que no conoce a Dios, pues es bien difícil, porque precisamente si no le conoce, pues no sabe quién le llama ni a qué le llama. Por lo tanto, es como lo que decía Jesús en el Evangelio. Tienen ojos y no oyen. ¿Cómo es? Tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. Ya me estoy confundiendo. Y a nosotros, los peregrinos, nos puede pasar en tantas veces hacer oídos sordos a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Pues ahora este numeral 464 nos hace ver que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, no una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. No significa que Jesús sea en parte Dios y en parte hombre, sino que es totalmente Dios. Es también totalmente hombre. No es que esté como mezclado, como digamos, una mano es divina y la otra mano es humana, un ojo divino y otro ojo humano. No es así. No es una mezcla confusa entre lo divino y lo humano, sino que es verdadero Dios en su totalidad, es verdadero hombre en su totalidad. La Iglesia debió defender esto porque algunos falseaban en los primeros siglos, algunas herejías falseaban esto. Luego en el numeral 465, las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. Estos fueron el docetismo y el docetismo gnóstico. Negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. O sea, ellos decían que era Dios, pero que no era hombre. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios. Como estamos
después de la era, después del nacimiento de nuestro Señor, tanto tiempo, pues a nosotros no nos es muy difícil entender, comprender un poco más que los que vivieron en el tiempo de Jesús, porque ¿quién se iba a imaginar que un hombre, imaginémonos a alguien muy bueno de nuestra colonia o de nuestro cantón, y que de pronto diga que es Dios? O sea, puede ser muy bueno, pero ¿cómo va a ser eso posible? Entonces a ellos se les fue bien difícil creer, o sea, no era fácil creer que Él era verdadero Dios, verdadero hombre. Después de los siglos, pues a nosotros se nos es más fácil. Por eso tenemos que agradecerle al Señor porque nos permitió vivir en este tiempo en el que tenemos más facilidad para creer en Él, porque, bueno, los desafíos son otros naturalmente, pero tenemos más facilidad porque tenemos cómo investigar, tenemos cómo llegar a esa verdad, pero en ese momento era como muy difícil, porque ahora pues ya tenemos a tanta gente que ha estudiado, tenemos el estudio de Dios, tenemos documentos que nos hablan de Dios, y en aquel tiempo pues no había nada de eso, no había nada, y por eso era más difícil, era pura fe. Y en cambio nosotros ahora pues ya tenemos documentos de la iglesia que nos explican, y entonces es como un poco más fácil. Bueno, tenemos ventajas y desventajas. Una ventaja que tenían ellos que podían verlo, podían comprobarlo, que un hombre normal no podía hacer lo que Jesús hacía. Ni siquiera el mejor de los brujos de aquel tiempo no podía hacer eso. Aunque siempre el maligno pues intenta como confundir. ¿Se acuerdan cuando la Biblia nos habla de la liberación de Egipto, del pueblo de Dios, la liberación del pueblo de Dios de Egipto, que cuando Moisés el bastón en una serpiente, y luego también aquellos hicieron lo mismo? Entonces la fuerza del mal va a estar ahí siempre para confundirnos y para que no creamos en el poder de Dios, y va a hacer cosas semejantes. Y es ahí donde está la batalla espiritual, porque cuando nos encontramos ante Dios realidades parecidas y unas apariencias y la otra realidad, una verdad y otra falsedad, pero la falsedad se presenta con revestimiento de verdad, pues allí está la batalla, allí está el empeño de cada hombre por adherirse siempre a lo verdadero, a lo real y no a la apariencia. Las primeras herejías, dice el numeral 465, las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera, el docetismo gnóstico. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, verdadera encarnación del Hijo de Dios, como dice su palabra, venido en carne. Vamos a consultar Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 al 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 2 al 3. Y después, Segunda de Juan, capítulo 7. Y antes de recordarles que la fuerza del bien viene en la medida en que nosotros nos adherimos a Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo del 2 al 3. En esto podéis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesús venido en carne, que es Dios, dice. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo, el cual han oído que va a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Juan, versículo 7. Pues han salido en el mundo muchos embusteros que no reconocen a Jesucristo
que Jesucristo vino en carne. El que diga eso es un embustero y el anticristo. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios. Verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en carne. Pero desde el siglo III la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata en un concilio reunido en Antioquía que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325 confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Y condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta de la del Padre. Todos estos pensadores, todas estas herejías, los grandes pensantes, pues no son así como, o sea, son tan grandes pensantes que se salen por la tangente, es decir, piensan tanto que terminan afirmando cosas que siempre erróneas y que son de tentación para aquellos que no son tan pensantes. Por ejemplo, lo que decía Arrio, decía, el Hijo de Dios salió de la nada por ser Dios, y como para ser Dios no debe tener un origen, un principio, porque si no deja de ser Dios. Entonces él, como desde su pensamiento, pues él afirmaba cosas que son falsas, porque el Hijo de Dios no ha salido de la nada. El Hijo de Dios es engendrado antes de todos los siglos por el Padre. Es hijo del Padre. Y tiene la misma sustancia que el Padre, la misma sustancia que el Espíritu Santo, porque es el mismo Dios, es un único Dios, 3 personas. Y por eso es importante en el camino del hombre que la Iglesia siempre ilumine, que la Iglesia siempre diga cómo son las cosas, cómo es la verdad, qué es la verdad, qué es lo que tenemos que creer. Y de ahí salen los dogmas. Y muchas personas, los pensantes, dicen que los dogmas, o sea, son vistos con una mala actitud. Porque como si la Iglesia les quitara a los humanos como la capacidad de pensar. Les dice, esto es así, ya no piensen más. La Iglesia no lo hace con la intención de que no pensemos, sino con la intención de que no nos perdamos. De que no, imagínense si no tuviéramos una doctrina, entonces ya no existiera la Iglesia. Si no tuviéramos una verdad a la cual nos vamos a adherir, si no hubiera un ente que nos diga esto es así, punto. Entonces cada persona creería en una cosa, otros en otra. Y por eso los que quisieron irse por el camino de un pensamiento distinto al que dicta la Iglesia, pues se les llama hermanos separados. Por ejemplo, para la verdad sobre el bautismo es que el bautismo se recibe una sola vez. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, dice la palabra de Dios. Para nosotros los católicos se bautiza una sola vez para siempre, para toda la vida. Es hijo de Dios, es hija de Dios. Y si en el camino se mancha, si en el camino se llena de pecado, si en el camino se deja conquistar por la fuerza del pecado, entonces está la confesión. La confesión sirve para renovar nuestro bautismo. La confesión sirve para el perdón de los pecados, para purificación de nuestra alma después del bautismo. Pues esa es la doctrina católica. Otras doctrinas,
otras denominaciones de fe ocupan el bautismo cada vez que han cometido errores graves. Cada vez que han cometido pecado grave, pues se bautizan de nuevo. Y entonces es muy diferente a lo que hacemos en la Iglesia Católica, que es un solo bautismo. Imagínense si no tuviéramos como una determinación, cada persona hiciera conforme a se le antoja, o sea, ya no existiera la Iglesia Católica. Si no tuviéramos como una doctrina que está determinada, que es así, que no puede ser de otra manera, porque esa es la verdad. Y después de que pasan los siglos, uno se da cuenta de la importancia del depósito de la fe, la importancia del magisterio de la Iglesia, la importancia de la sagrada tradición, la importancia de que se custodie el depósito de la fe. Porque en ese depósito está contenido todo lo que el Señor dijo, la verdad que el Señor reveló, cómo debe de ser entendida esa palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene diversos significados y hay unos significados que no son correctos. Y entonces en la Iglesia, en la doctrina de la Iglesia, se nos dice cómo debe de ser entendido. Entonces, por ejemplo, lo que dice el numeral 465, que Arrio decía que el Hijo de Dios salió de la nada. Salió de la nada. Y como Arrio también creía de que el Hijo de Dios era Dios, es decir, no era un hombre normal, o sea, mejor dicho, común. Entonces él dice, el Hijo de Dios salió de la nada. Como es Dios, entonces Dios no tiene principio ni fin. Entonces la Iglesia viene y explica y dice, el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, ha sido engendrado por el Padre antes de todos los siglos. Eso quiere decir que antes de todos los siglos, o sea, Dios siempre ha existido. Jesús siempre ha existido porque siempre ha sido Dios. Entonces, como para expresar todo este misterio, pues no es fácil. Y eso se hace solo con la gracia del Espíritu Santo. La Iglesia está asistida y sostenida por el Espíritu Santo, porque imagínense qué palabras más sabias. Engendrado antes de todos los siglos. Engendrado antes de todos los siglos. Y Jesucristo estuvo presente en la creación, dice que la palabra. Y Dios Padre creó con la palabra. Y el Espíritu Santo sobre las aguas, dice. Es decir, el misterio de Dios uno y trino siempre ha estado presente y nunca ha empezado a ser. Dios ha sido siempre Dios. Entrar en el misterio de Dios, pues nuestra mente se queda muy corta para poder entender quién es Dios. Pero cuando uno busca, cuando uno intenta acercarse más a Dios, pues allá en el corazón, en lo más íntimo del ser, uno experimenta un gran gozo, una gran paz. El darnos cuenta lo que Dios ha hecho para nuestra salvación, lo que Dios ha hecho para nuestro bien. Y dice el numeral 465 que desde el siglo III la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata en un concilio de Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Nosotros somos hijos por adopción, pero Jesucristo es por naturaleza. Por eso decimos el Hijo único de Dios. Y en el concilio de Nicea, en el año 325, en ese credo se confesó que
El Hijo de Dios es engendrado, no creado. Dice, es engendrado, no creado. De la misma sustancia, de la misma naturaleza del Padre. Tiene la misma sustancia. Es engendrado, pero no creado. Engendrado antes de todos los siglos, pero no es creado. Porque es Dios y Dios nunca ha empezado a ser. Dios siempre ha existido, pero ha sido engendrado antes de todos los siglos, pero no creado. Y tiene la misma naturaleza que el Padre. Y de esa manera condenó lo que afirmaba Arrio, que el Hijo de Dios había salido de la nada y que era de una sustancia distinta de la del Padre. Es como si fueran otro Dios. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.